Muchas gracias a todos. Esperamos que el coffee break haya sido de su agrado. A continuación, procederemos a dar apertura al segundo panel de la 14ª Jornada de Libre Competencia de la Facultad de Derecho UC. En este segundo panel nos acompañan los señores Matías Aranguis, Andrés Calderón y Jorge Fantuzzi, quienes hoy nos contarán acerca de sus visiones sobre la inteligencia artificial y los cambios que ésta genera en el análisis de los ilícitos anticompetitivos. Agradecemos una vez más a nuestros auspiciadores, Pellegrini Rencoret, Barros Silva Varela Vigil, Estudio Lizana, Ortúzar Vergara Bech, Cariola Díaz Pérez Cotapo, Baker McKenzie, Cuatre Casas, Bordoli Doren, CEDP Abogados, Bofil Escobar Silva, Compass Lexicon y FK Economics. Sin su apoyo, la realización de esta jornada no habría sido posible. Le recordamos al público que durante el transcurso de las respectivas exposiciones pueden formular preguntas a nuestros panelistas escaneando el código QR que les fue entregado en la entrada. Los dejo con con la moderadora de nuestro segundo panel, Angélica Burmenster, coordinadora ejecutiva del programa UC de Libre Competencia. Gracias, Cristóbal. Damos entonces inicio a este segundo panel muy interesante sobre cómo influye la inteligencia artificial en el análisis de ilícitos anticompetitivos. Entonces yo para empezar este panel le pregunté a un sistema de inteligencia artificial cuál era su relación con la libre competencia. Y es interesante porque este sistema me respondió, me dijo que es compleja. Me dijo, es compleja porque por un lado, yo en el fondo de inteligencia artificial, puedo mejorar la eficiencia empresarial, reducir barreras de entrada y fomentar la innovación, pero puedo generar riesgos como la concentración de mercado en grandes empresas, em, generar prácticas de colusión algorítmica y discriminación de precio. Entonces ellos mismos, es como una confesión extrajudicial, esta yo la consideré, ella misma considera que su relación con la libre competencia es compleja y que requiere de un análisis. Bueno, y por eso estamos aquí con tres expertos que nos van a ayudar a tratar de entender cómo analizar esta interacción entre la libre competencia y la inteligencia artificial. Así que invitamos a nuestro primer panelista ahí a tomar el podio, Matías Arangui. Él es profesor de Derecho Económico, Protección de Datos y Derecho e Inteligencia Artificial aquí en la Universidad Católica. Es abogado y subdirector del programa de Derecho, Ciencia y Tecnología UC y cuesta con un máster en finanzas de la Shanghai University of Finance and Economics de China y un doctorado en Derecho de la Shanghai Yatong University también en China. Estuve practicando el chino. Así que adelante, Matías. Muchas gracias. Angélica, muy buenas tardes a todos. La conversación de hoy día, después de conversamos con Tomás, con Angélica en el fondo, con respecto al riesgo, ¿no es cierto?, de la colusión que pueden tener eventualmente los algoritmos, me dijeron, bueno, ¿por qué no partes con algo más sencillo, ¿no es cierto?, de que todos tengamos claro más o menos qué es un sistema de inteligencia artificial, así más o menos tenemos un lenguaje en común, y con respecto a eso, una pregunta en particular si es que puede ser autónoma o no. Para eso, evidentemente, lo primero que me hace, me puse a leer artículos de libre competencia e inteligencia artificial, y algo que cruza mucho de los artículos, ¿no es cierto? Es esta idea que además se repite constantemente, ¿no? Que los algoritmos de alguna forma generan algún tipo de autonomía. Entonces nosotros, el texto dice, pricing algorithms might autonomously learn to collude, ¿no? Se repite en Gautier, ¿no es cierto? Gracias a los nuevos sistemas de software e inteligencia artificial, dice, they can develop their pricing strategies from scratch, engaging in active experimentation and adapting to changing environment. O sea, se enfrentan a una realidad que están ellos directamente modificando, ¿no? Y finalmente, en Esat et al., ¿no es cierto?, their intelligence lies in the ability to autonomously learn how to reach and pre-specified objectives in unknown environments without human intervention, ¿no? Entonces, está esta idea de que hay algo más allá dentro de la inteligencia artificial, ¿no? Que la inteligencia artificial, como no sabemos definirla bien, y lo que podrán ver en cualquier texto, en cualquier presentación, dicen, son un cúmulo de cosas, ¿no? Por tanto, yo no sé exactamente cuáles cosas hay. Y como son un cúmulo de cosas, le puedo agregar lo que quiero, ¿no? Conceptualmente, más aún si tenemos todo el cine, ¿no es cierto?, y la ciencia ficción detrás que nos ayudan a pensar inteligencia artificial que se volvieron locas, ¿no? Y esta idea de que hay algo detrás, ¿no es cierto?, lo que Asimov decía, el espíritu dentro de las máquinas, ¿no es cierto?, esta conciencia que va emergiendo, es lo que ha alimentado mucho las argumentaciones en general en pensar de que hay algún nivel de autonomía, ¿no? Y esta autonomía, vamos a ver, por tanto, si es que existe o no.
Si nosotros pensamos una estructura general de qué significa que un agente sea autónomo, ¿no? Tenemos que entender el sistema, ¿no es cierto? Y esta es básicamente una de las representaciones que hay con respecto a sistemas autónomos, de cómo interactúan los objetos dentro de él. Vamos a hacer una pequeña explicación, perdón que esto va a ser un poco más clase, pero una pequeña explicación de cómo se entiende un sistema, ¿no es cierto?, para ver si es que alguno de ellos puede poseer las características de autonomía. Entonces nosotros sabemos que primero hay ambientes, ¿no es cierto? Todos estamos nosotros en el ambiente de esta sala. Esta sala como ambiente tiene objetos. Los objetos pueden ser las sillas, las mesas, el suelo, los lentes, etcétera, y las personas. No es una distinción metafísica, pensemos objetos simplemente como individualidades. Estos objetos que todos vemos acá, ¿no es cierto?, pueden tener capacidades y atributos. Por tanto, la silla, por ejemplo, si nosotros vemos las capacidades que tiene la silla, es que algo se ponga encima de ella, evidente, ¿no es cierto? Y tiene ciertos atributos, el color, el peso, la construcción. Pongamos, por ejemplo, una taza, ¿no es cierto? Yo tengo una taza para tomar café. La capacidad de la taza o la función de la taza es contener líquidos. ¿Correcto? Y los atributos pueden ser el color, si aísla o no, la temperatura, etcétera, y eso va afectando las capacidades que pueda tener esta taza. Perdón el ejemplo lo rústico, pero nos va a servir para ir construyendo el argumento. Si yo lo pienso en un robot, pongamos tal vez los dos robots más importantes de la historia moderna, ¿no es cierto? Wall-E y Eva, tienen de nuevo ciertas capacidades. Algunas las conocemos. Conocemos la capacidad de Wall-E, que es agarrar basurita, apretarla, ¿no es cierto?, y hacer un cuadradito o un comprimido de basurita. De Eva no tenemos muy clara cuáles son sus capacidades. Sabemos que tiene un objetivo que era encontrar vida y que tenía como infinitud, ¿no es cierto?, de herramientas. Eh, pero tienen atributos, algunos de los cuales conocemos y algunos de los cuales no necesariamente conocemos. Sabemos que si les falta la energía, dejan de funcionar. Por tanto, ese atributo de la cantidad de energía que almacena, ¿no es cierto?, afecta sus capacidades, ¿no? Simplemente para ir explicando. Em, si estos objetos interactúan con otros objetos, es cuando nosotros los llamamos agentes. Un agente es cualquier objeto que logra generar un efecto en un tercero objeto. Y eso es básicamente un agente. Y el agente lo clasificamos, ¿no es cierto?, como los agentes que son por mandato, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, la taza es mi agente en la medida en que yo le ponga café. Wall-E es un agente en la medida en que está haciendo su función. Y aquellos que generan, ¿no es cierto?, objetivos propios, que es lo que nosotros llamamos agentes autónomos, ¿no? Perdón la vuelta larga, pero es importante para llegar a qué es lo que entendemos por un algoritmo autónomo. Cuando nosotros pensamos en autonomía, ¿no es cierto?, ya entendiendo que son objetos que interactúan en ciertas ocasiones en la medida en que tienen un objetivo determinado por un tercero, un objeto, o sea, un agente independiente o una herramienta, o autónomo, un agente autónomo, tenemos que ver qué es lo que significa la autonomía. O sea, muchas veces nos vamos a encontrar en que la gente dice, no, pero es que actúo solo, ¿no? Por ejemplo, el algoritmo, cuando dice, no, que el algoritmo llegó y se coludió, o descubrió, la mejor frase que hay en varios papers, descubrieron que la mejor forma de conseguir competencia, la forma más perfecta, era coludirse. No, ¿se le preguntó que buscar la forma más perfecta de competencia o se le preguntó como punto de optimización que tratara de simplemente aumentar los márgenes? ¿No? Porque si la pregunta no determina exactamente lo conseguido, no lo va a conseguir por su característica de agente. En ese sentido, ¿no es cierto?, dentro del agente autónomo tenemos que distinguir si la gente tiene los objetivos son autodeterminados, ¿no es cierto?, y las motivaciones, ¿no? Pero cuando nosotros pensamos, por tanto, en agentes autónomos, tendríamos que pensar que son agentes que son capaces de determinar su objetivo particular, la acción particular que hace, en relación a una motivación generada por un tercero o no generada por un tercero. Si no es generada por un tercero, podríamos decir que es autónomo, pero si es generada por un tercero, en realidad simplemente lo que dice es vaya a hacer tal cosa, ¿no? No podríamos pensar, por ejemplo, que si mando a mi hermana chica de 14 años a comprar pan, es autónoma. No lo es. Vaya a comprar pan. Ella como ser humano es autónoma, pero si digo vaya a comprar pan, dependiente de la forma que ella lo consiga, si es que le pasé plata, ojalá que no haya otra forma que no le haya pasado dinero, ¿no es cierto?, va y compra el pan. Pero no hay autonomía en esa acción porque simplemente está ejecutando una motivación independiente del objetivo particular. Esta visión general nos pone la gran pregunta con respecto a cuando hay autonomía de un agente.
Y si nosotros lo hacemos la bajada concreta a inteligencia artificial, ¿cierto? Ya propiamente lo que hay. Partamos con lo más importante de todo, ¿no es cierto? La definición legal, que es la más importante, la que determina la realidad de las cosas. Si nosotros tomamos la legislación europea en materia de inteligencia artificial, que es una definición amplia y puede ser cualquier cosa hoy día, dice, básicamente es un sistema basado en máquinas, perfecto, donde hay distintos niveles de autonomía. Básicamente yo puedo programar distintos niveles de autonomía, así que da lo mismo para la definición. Tiene que haber algún nivel de autonomía, donde puede adaptarse tras el despliegue, puede, no debe. Por tanto, algunos pueden ir mejorando con el tiempo y algunos no. Ejemplo perfecto, el huellero. El huellero no se vuelve más inteligente con el tiempo. El huellero de la oficina es igual de tonto siempre, ¿no? Punto, ¿no? No se adaptó, pero sigue siendo inteligencia artificial. Con objetivos explícitos o implícitos, directamente declarados o como riesgos eventuales previsibles, y que infiere de la información de entrada que recibe la manera de generar resultados de salidas como predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones. Por tanto, hace algún resultado en base a a la información que se le entrega. Esta definición de inteligencia artificial genérica, nosotros hoy día podríamos encontrarlo en Terminator o podríamos encontrarlo en un Excel donde yo le pongo información y me asigna un valor. Entonces, si le pongo, por ejemplo, un sistema de análisis de riesgo y digo si está en DICOM o no, y eso me asignara, por ejemplo, y es binario, sí o no, y eso me da, por tanto, un score, entra dentro de la definición, ¿no es cierto? Hay el nivel de autonomía, se despliega, ¿no es cierto?, trae un objetivo específico, la pregunta que estoy haciendo asigne valor en relación a la información de ingresada, infiera, en base a la información de entrada, una recomendación o decisión en base a la salida. Un Excel puede ser inteligencia artificial, en principio, ¿no es cierto?, hasta Terminator. Por tanto, es una visión amplia. De esto tenemos que hacer una gran clasificación, que eso es muy importante para el derecho, ¿no es cierto?, que son aquellos sistemas que son propiamente deterministas de aquellos que no lo son o aquellos que son probabilísticos. Un sistema determinista, vamos a entenderlo como aquel sistema donde siempre va a dar el mismo resultado si es que pongo la misma información de entrada. Siempre si me pongo a mí para que me haga una clasificación a Matías Aranguis, va a dar la misma respuesta. Es buen o mal pagador, ¿no? Es una persona que, o sea, tiene tal o cual característica. Un sistema no determinista o probabilístico es un sistema donde las respuestas van variando y no puedo necesariamente prever. Entonces, cuando Angélica decía que le preguntó, asumo que el ChatGPT o Gemini o alguno de estos chiquillos, le pregunta si hay una relación, o sea, tú la relación de inteligencia artificial con libre competencia, si le vuelve a preguntar la misma pregunta, va a dar una respuesta distinta. Lo más probable es que el contenido no cambie mucho, pero las palabras van a ser distintas. Entonces yo no puedo prever exactamente el resultado, ¿cierto? Porque se va adaptando. Y eso en general sirve para bastantes cosas. Con eso, en el sistema determinista, en el primero, en el que puedo calcular todo y saber exactamente, me da tres características fundamentales, que son los resultados son replicables, puedo repetir el experimento y sacar los mismos resultados, ¿no es cierto? Son explicables y me salto todos los problemas regulatorios que tenemos por el 502 de la CMF o lo que tenemos, ¿no es cierto?, por el artículo 8 bis de la Ley de Datos Personales Nuevos, de que ser capaz de explicarle razonablemente bien a la persona qué es lo que significa, lo cual, valga decir, la explicación es completa, ¿no? Y hay buena jurisprudencia en otros países con la misma normativa donde dice tiene que explicarse completamente qué fue lo que el sistema hizo. Un gran caso, si le interesa, ¿no es cierto?, la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, Schufa, de diciembre del año pasado, donde a una persona le dice, bueno, si usted no le explica exactamente qué es lo que hizo para analizar su capacidad de pago, exactamente, ¿no es cierto? Aquí tenemos un problema grande, ¿no? Gracias a Dios en Chile la norma queda un poquito distinta a la norma europea, pero tengo la obligación de explicar. Entonces, cuando me dicen, explíquele a alguien qué significa un sistema probabilístico, buena suerte con eso. Pero eso es un problema de estándares regulatorios. Por tanto, ¿no es cierto?, nos encontramos ante estos dos grandes sistemas. Pero para entender estos sistemas, y esta es la última pregunta, ¿no es cierto?, de contexto para llegar a la conclusión, es ¿cómo se crea un sistema de inteligencia artificial? ¿No? Porque sabemos que hay diferentes niveles de autonomía, sabemos que más o menos, ¿no es cierto?, no van a crear objetivos o motivaciones propias, sino que las voy a entrenar yo.
Sabemos que pueden ser eventualmente deterministas, siempre repiten las mismas conclusiones y son fáciles de replicar, o son probabilísticas, no siempre tienen las mismas respuestas, ¿no es cierto? Y no son tan fáciles de replicar. Pero si nosotros hoy día usamos un esquema general, ¿no es cierto?, que es el ciclo de vida del proyecto de inteligencia artificial de la General Service Administration de Estados Unidos, eh, ellos dicen cualquier sistema de inteligencia artificial tiene al menos tres patitas, ¿no? Tiene tres fases, tres etapas. Una primera del diseño, una segunda del desarrollo y una tercera finalmente de implementación. Y vamos a ver, ¿y por qué es importante ver esto? Porque en cada etapa, lo que nos muestra esta guía y las otras guías con otros modelos similares a esta, la ISO, la NIST, la de la IEEE, la de la IEEA, etcétera, 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 todas dicen que hay obligaciones que son mínimas en diligencia para quien entrena un sistema, ¿no? Y esas mínimas, cuando uno las ve en genérico, se da cuenta que no hay espacio a que yo pueda decir hizo algo que yo no tenía previsto. Y esa es la gran consecuencia de esto. No hay imprevisibilidad, la previsibilidad siempre existe. Y si no existe, es controlable, ¿no? Entonces partamos con diseño, ¿no? En diseño, básicamente yo hago tres grandes preguntas, ¿no? Identificar el problema, si el problema es posible de resolver o no, y cómo una inteligencia artificial puede resolverla. Ejemplo típico, ¿no? Ejemplo típico como de algo mal respondido. El 2020 se publica un artículo en Big Journal, o sea, Big Data Journal, donde decía unos investigadores que con un 97% de certeza podían ver si una persona era delincuente o no en base a una foto de su cara, ¿no? Interesante, ¿no? Eh, Gracias a Dios, la comunidad académica mandaron, 5.000 profesores mandaron carta diciendo bajen esta tontería, ¿no? Porque era volver a la frenología antigua. Entonces ahí sabemos, ¿no es cierto?, que hay un problema de causalidad, ¿no? Que alguien sea feo no significa que sea delincuente, básicamente. Depende del tipo de crimen, pero bueno. Em, ¿Y cuál es la inteligencia artificial? O sea, y por tanto, si eso que quiero automatizar o quiero resolver es posible o no de ser resuelto por un sistema de inteligencia artificial. Segundo, y aquí empieza lo difícil, ¿no es cierto? La primera parte es idear, ¿no es cierto? Segundo es decir, tengo que ir a recolectar datos, saber cuántos datos necesito, qué tipo de datos existen, si es que tengo datos disponibles o no, o lo que hacen hoy día las grandes empresas del LLMs, ir a robar datos, ¿no es cierto? Que básicamente es lo que han hecho. Decir, los vamos a tomar, aunque no tengamos base de licitud, los tomamos y los usamos y después, bueno, que nos demanden, ¿no? Y ahí vemos que no es recomendable hacerlo en casa, ¿no es cierto? Porque siempre hay que respetar las normas. Pero, eh, échale para adelante, ¿no es cierto? Mejor pedir perdón que pedir permiso. Y los datos si tienen una base de licitud. Una vez recolectados los datos, viene la gran pega, 70% de la pega de esto, ¿no es cierto? Es tratar los datos, limpiarlos, ver si son adecuados, si son suficientes, etcétera. Eh, y empezar a ver, ¿no es cierto?, si se han identificado posibles sesgos en las bases de datos. Típico ejemplo que van a encontrar, ¿no es cierto?, es cuando Amazon quería automatizar el sistema de reconocimiento de currículums y a los 3 días solo seleccionaba hombres y discrimina a todas las mujeres, ¿no? Y ese es básicamente interesante el caso porque no es que la inteligencia artificial se haya puesto eh, misógeno, sino que básicamente lo que hizo fue tener una base de datos donde solo hombres habían ascendido a la empresa. No es un problema de inteligencia artificial, es un problema de representatividad de las bases. Algo bastante estándar que uno debería poder analizar. Una vez hecho esto, nosotros empezamos ya en la segunda etapa, que es la etapa del desarrollo, ¿no? En la etapa del desarrollo, yo digo, ¿qué tipo de modelo voy a usar? Perdón, solo para clarificar el punto anterior. Yo selecciono los datos de entrenamiento, yo veo qué datos voy a entrenar, yo veo qué proveedor de datos me va a prestar la información. Por tanto, sé las posibles respuestas que puede tener esa base de datos porque todo es calculable. En la etapa de desarrollo, lo primero que yo veo es qué tipo de modelo voy a usar, para qué sirve y cuáles son los riesgos de cada modelo. De nuevo, yo decido qué modelo voy a usar. En la práctica muchas veces llega un vendedor y uno no sabe mucho lo que hizo, ¿no es cierto? Y dice, "Oh, esto funciona perfecto". No quita la responsabilidad que uno no pregunte, ¿no es cierto? Eh, eh, y segundo, y esto es súper interesante, que es determinar cuáles son las variables, los dominios y las restricciones. Da lo mismo la clasificación, pues las restricciones yo puedo decir, hay ciertos resultados que son ilegales, por ejemplo, o ciertos resultados que no son esperables. Si yo tengo, por ejemplo, un vehículo autónomo, estos vehículos que se manejan solos, y me dice, no, es que él va a encontrar la mejor forma de conducir, y de repente dice, la mejor forma de conducir es conducir a 180, yo le puedo poner un límite.
no supera los 100 o los 120, no tengo idea, y no deja de funcionar, ¿no es cierto? Esto puede funcionar en cualquier sistema autónomo, es decir, hay ciertos resultados que no son esperables, se bloquean, ¿no? Y se evalúa el modelo, ¿no? Y en la evaluación del modelo simplemente hacer foco en la probabilidad de error, de impacto y distribución. Que básicamente una vez que yo termino de entrenar mi sistema y antes de ponerlo en la calle a funcionar, yo le pregunto al modelo cómo funcionó, cuál es la probabilidad de error. Entonces digo, mira, mi modelo es perfecto, tiene una probabilidad de error del 0,5%. Ah, mira, la chunta súper bien. Cuando se equivoca con el 0,5%, ¿cuál es el daño? Esta es una pregunta típico de seguros, ¿no es cierto? Entonces me dice, mira, tengo un sistema de recomendación de poleras para Amazon y la chunta un 95%. Ah, perfecto. Si la chunta mala la recomendación de la polera, da lo mismo. Pero si el sistema de defensa antimisiles del país, 5% de error. No sé si aguanto, ¿no? Bájamelo a algo cercano al 0,01. Y segundo es la distribución. Y la distribución es clave porque la distribución lo que hace es incorporar el derecho en el análisis de riesgo. ¿Qué es lo que pasa generalmente, ¿no es cierto? Cuando nosotros vemos muchos sistemas que discriminan, lo que están haciendo es que tienen una distribución no normal. Ejemplo, cuando hay sistemas de reconocimiento facial que identifican, por ejemplo, va a ser match facial para el mismo del huellero pero con la cara, dice, no, mira, funciona con un 1% de error. Ah, mira, qué bueno. ¿Y cómo se distribuye dependiendo la raza? Ah, no, es que ahí cambia, porque en realidad con la gente, las personas de raza negra tienen un error del 10%, pero con los blancos del 0,0. Mira, ¿cómo? Perdón, ¿cómo lo calculaste? Y cuando la distribución del error significa que el error funciona o la probabilidad de error se produce más en ciertos grupos, la pregunta es cómo se distribuye el error, ¿no? Y esa distribución es la que genera básicamente los sesgos o la discriminación, ¿no? Y esa pregunta todo es calculable hoy día y hay estándares bastante avanzados. 2 minutos, perfecto, y menos. Em, y finalmente, ¿no es cierto?, la implementación, que es básicamente, ¿no es cierto?, cómo se integra el modelo con su entorno. em, y ya es propiamente, ¿no es cierto?, el uso y posteriormente el monitoreo. Y el monitoreo, hoy día de nuevo hay sistemas de auditoría algorítmica bastante avanzados y con métricas bastante avanzadas. Por tanto, ¿cuál es la consecuencia de esto, no es cierto? Durante todo el ciclo de creación de un sistema de inteligencia artificial, no hay mucho espacio a que pase algo que no era previsible. Lo más probable es que pase algo de que alguien no lo haya pensado, no haya hecho bien el trabajo, pero frameworks completos existen, ¿no es cierto? Y eso nos da, o niega, ¿no es cierto? Y con esto la idea final, ¿no es cierto? Niega la idea de que podamos predicar autonomía de la inteligencia artificial, ¿no? No se puede predicar autonomía, ¿no? Porque los objetivos son declarados, los datos son declarados, ¿no es cierto? El sistema de inteligencia o el sistema de análisis es declarado completamente, ¿no es cierto? Y los eventuales riesgos, la previsibilidad de los riesgos son controlables por limitaciones. Segundo, y esto es súper interesante, ¿no es cierto? Que mientras más información haya, y eso es la gracia del mundo digital, que cada vez hay más información, mientras más información haya, debiese haber menos riesgo de conductas paralelas, si es que aumenta también la diversidad de las fuentes de información para los diferentes sistemas. Y ahí es clave una sentencia, ¿no es cierto?, del Tribunal de Justicia Europeo que dice del 2008, o sea, del 2008, ¿no es cierto? El intercambio de información entre competidores puede ser contrario a las normas sobre competencia en la medida en que debilitan o suprimen el grado de incertidumbre sobre el funcionamiento del mercado. Y es interesante el concepto de incertidumbre sobre el funcionamiento del mercado, porque sabemos, ¿no es cierto?, que en el mundo digital, y esto es para más largo, ¿no es cierto?, pero desaparece una distinción que antes era súper clara, que era la distinción entre información y ruido. Hoy día el ruido y el concepto de ruido parece unirse al concepto de información porque muchas veces solo el ruido mueve al mercado, al menos el mercado financiero. Y tercero, y con eso termino, ¿no es cierto? Parece que no se justifica que existan espacios de impunidad bajo la justificación, ¿no es cierto?, de que una herramienta no es necesariamente previsible, porque al menos como está estructurada actualmente, ¿no es cierto?, todos los elementos que podríamos tener en un sistema automatizado son controlables. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías, por tan interesante presentación. Ahora vamos a dar la palabra a Andrés Calderón López. Él es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Perú, con magíster en Yale, y es candidato a doctor en esta casa de estudio. Él es profesor también en la Pontificia Universidad Católica de Perú e investigador asociado en el Centro de Estudios de Libertad de Expresión y Acceso a la Información en la Universidad de Palermo, en Argentina.
También es magistrado de la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopi en Perú y miembro asociado y codirector fundador del capítulo latinoamericano de la Academic Society of Competition Law, también conocido como ASCOLA. Ok. Muchas gracias. Eh, Buenas tardes. Muchas gracias, Angélica, por la introducción y además agradecerte a ti y a Tomás por la invitación a participar de este interesante panel en este evento. Además, me pone muy contento que se hayan retomado las jornadas de libre competencia aquí en la universidad. Como parte de la introducción que hacía Angélica hace un momento, se mencionó hacia el final, y está bien que se mencione hacia el final, que soy magistrado del Tribunal de Competencia de Indecopi, porque en realidad es algo que ha pasado recientemente, hace unos meses. Yo toda mi vida he sido profesor universitario y voy a hablar a título de profesor. Por favor, no responsabilicen al Indecopi de ninguna de las cosas que yo vaya a decir ahora. En todo caso, échenle la culpa a mis alumnos, que son los que me han influenciado como profesor durante toda mi vida. Em, y por favor, Angélica, pásame la voz cuando ya estemos acercándonos al tiempo. Les agradezco también mucho a ustedes por haberse quedado hasta el final, ya cuando empieza a acechar el hambre. Em, Me pidieron que habláramos en este panel sobre cambios en la forma de analizar o de evaluar ilícitos anticompetitivos. Y aprovechando que podemos hablar un poco sobre el futuro y así yo no me comprometo nada de alguna causa que esté pendiente ante el Indecopi, dije, ok, voy a plantear algo que creo que podría ser un criterio de análisis para futuros casos anticompetitivos de efectos exclusorios que mezclan la recolección de datos, y voy a hablar de datos en general, no específicamente datos personales, eh, en herramientas de inteligencia artificial. Me voy a enfocar específicamente en inteligencia artificial generativa y voy a utilizar el ejemplo de los LLMs o Large Language Models, porque nos ayuda, digamos, es quizás el más conocido, ¿no? Son estos asistentes de tipo ChatGPT, Gemini, Llama y otros que nos van a ayudar un poco a aterrizar, a ser un poco más concreto algo que a veces puede ser un poco opaco. ¿Ya? Y esto es de lo que vamos a hablar ahora. Primero voy a comentar brevemente sobre cómo funcionan estos modelos fundacionales de inteligencia artificial generativa. Luego vamos a repasar la relevancia clave que tienen los datos, datos en general, para el funcionamiento de estos modelos. Em, y luego ya vamos a entrar al terreno. Primero a los riesgos para la competencia y acá voy a hablar un poquito sobre los riesgos tradicionales que ya vienen siendo advertidos. Creo que en la presentación de Julio justamente hacía referencia hace un momento a este comunicado conjunto de la CMA, la FTC, DOJ y el DGCOM con relación a los riesgos que se advertía para la competencia derivado de la inteligencia artificial generativa. Vamos a mencionar algunos de estos riesgos exclusorios y la parte principal de esta ponencia, que viene a ser la hipótesis del autor, está asociada con la recolección de datos y esta teoría de los Concealed Data Practices que se vino estudiando y originalmente a raíz de los casos de recolección y combinación y procesamiento explotativo de datos personales. El caso más emblemático en el mundo, pero no es el único, es el de Bundeskartellamt contra el Meta, ¿no? Pero em, eh, creo yo y planteo justamente una perspectiva distinta de análisis a la que planteó la autoridad alemana, que es, ok, analicemos ahora la recolección de datos y analicemos este tipo de forma de recolección de datos para visualizar una posible teoría exclusoria, ¿no? Y acá hago una pequeña motivación o justificación de por qué me interesa más la teoría exclusoria, porque al mundo le interesa más la teoría exclusoria, ¿no? En todos los países, incluyendo Chile, donde se discute, eventualmente por ahí algún caso de práctica explotativa nunca está fuera de discusión, siempre se discute el parámetro de análisis, también ocurre en el caso europeo, y en las jurisdicciones donde no se sancionan prácticas explotativas, como es el caso peruano, como es el caso estadounidense, eh, una eventual preocupación como esta obviamente se tendría que reconducir para analizar posibles efectos exclusorios. ¿Ok? A ver, brevemente, y acá voy a aprovechar para pararme un poco en los hombros de los expositores que me predecieron en las etapas de un modelo fundacional, ¿no?
Cuando hablamos de las herramientas de inteligencia artificial, normalmente estamos hablando de aquellas que sirven a los usuarios finales y esas son las cosas que nos preocupan. Muchas de las preocupaciones de las que ha hablado Matías, asociadas con los sesgos en la aplicación de estas herramientas o potenciales efectos o efectos que pudieran tener sobre derechos de personalidad, están en la última etapa de esta cadena de valor de inteligencia artificial, ¿no? Eh, que empieza en capacidad computacional, ¿no? O sea, el principal o quizás el costo fijo más relevante para el desarrollo de una herramienta de inteligencia artificial es capacidad computacional, es tener computadoras demasiado potentes con mucha capacidad de almacenamiento que nos permitan poder trabajar y procesar Big Data y poder desarrollar un modelo fundacional, ¿no? Entonces, esta es digamos, la base, y del otro lado de esta base encontramos ya las aplicaciones verticales de herramientas de inteligencia artificial. Para poner un ejemplo de inteligencia artificial generativa, ¿no? Es cuando nosotros tenemos una herramienta como de un LLM que nos va a permitir encargarle una tarea muy específica, muy acotada a los intereses míos personales o intereses de, por ejemplo, de la empresa en que yo me dedico, ¿no? Si es que yo quiero, por ejemplo, soy una área de recursos humanos y lo que quiero hacer es ponderar o calificar mejor o puedo hacerme un ranking de los currículos que recibo, probablemente podré a un LLM genérico desarrollarle una aplicación vertical específica que se va a nutrir de la data particular que maneja mi empresa, de los CVs que yo recibo, no estado entrenada con millones de datos seguramente de otras fuentes, pero cuando yo le aplico una tarea específica, estamos hablando de estas aplicaciones verticales, ¿no? Nutridas de data muy aterrizada. En el medio de esto, de estas etapas de modelo fundacional, van a estar los datos, ¿sí? Y acá voy a hacer un repaso muy breve. Disculpen si esto es algo ya muy conocido para alguno de ustedes, pero esto es, digamos que, puesto en sencillo, quizás algunos de las etapas principales para partir desde el, desde la idea y eventual entrenamiento de un modelo fundacional hasta que finalmente ya lo podemos implementar, ¿sí? La primera es recopilar datos. Hoy en día las mayores herramientas del LLM que conocemos recopilan a través de la técnica del web scraping, ¿no? O sea, simplemente ponen crawlers a través de todo Internet y se van bajando toda la información pública que se encuentre disponible. Así es como se han entrenado la mayoría de LLMs disponibles en el mercado, ¿no? Pero obviamente esta es data cruda, ¿no? Data dura, que no está procesada, que no está limpiada. Si, por ejemplo, tuviéramos ahorita una herramienta de inteligencia artificial que lo que hiciera es hacer una transcripción de esta ponencia, la etapa de procesamiento lo que se encargaría de hacer es de limpiar la información que estoy dando en este momento, ¿no? Quitaría las muletillas, quitaría las redundancias, las gitajáforas, las jergas que por ahí uno pueda utilizar, ¿no? Porque van a decir, oye, este peruano habla con jerga peruana, tenemos que procesarla para jerga chilena, entonces el procesamiento es la limpieza de esta base de datos. Luego viene una etapa muy importante, ¿no? Que ya nos empieza a mostrar el dato como factor clave, que es la tokenización, ¿no? Y es la de poder asignarle digamos, asignarle un valor a cada pedazo de información que yo estoy teniendo. Podemos tokenizar por palabras, por conjunto de palabras, por raíces de palabras, ¿no? Y cada uno de ellos va a tener un valor a la cual yo luego le voy a aplicar un parámetro, ¿no? Aquí es donde entran los transformers, no la película, ¿no? Sino la herramienta, que lo que me va a hacer es, me va a aplicar digamos, para ponerlo en términos más amplios, la selección de arquitectura, es decir, ok, yo quiero que estos datos se procesen de esta forma, que hagan este tipo de combinaciones, que excluyan este tipo de información o no, ¿no? Entonces, esa es la etapa, digamos, en donde vamos a aplicarle la fórmula, por ponerlo en algún término sobresimplificado, a partir del cual yo quiero que operen los parámetros de cada token que ha clasificado o que ha etiquetado mi herramienta. Luego hay que entrenarla y aquí cuando hay que entrenarla es que hay que darle una tarea
o genérica o específica. Los modelos fundacionales van a dar tareas genéricas, es entrenarla en el uso del lenguaje humano, del lenguaje natural humano, por ejemplo, ¿no? Y estas formas de entrenamiento, para nuevamente llevarla al ejemplo más conocido, el LLMs, es aplicarle a la base de datos, por ejemplo, em, quitarle un pedazo de información, quitarle un token, para que la herramienta pueda predecir cuál es el resultado correcto cuando yo quito ese token, ¿no? Entonces, si yo digo algo así como, Padre nuestro que estás en cielos, y quito el los, ¿no? Entonces, cada vez que se repita esta base, este conjunto de información, este conjunto de tokens, en algún momento le voy a mostrar la oración completa y en otra voy a mostrarle la oración incompleta. Entonces, el sistema va a aprender a predecir que la palabra que viene después de ese conjunto de tokens, que era Padre nuestro que estás en, era los. Y antes de cielos, ¿no? Em, Luego viene la etapa de mejora de resultados, ¿no? Que es, ok, veamos los resultados que me está arrojando al entrenamiento que yo le estoy otorgando y evaluamos, ¿no? Corregimos, implementamos, mejoramos nuestros parámetros y finalmente cuando ya está listo la herramienta la podemos implementar. La característica particular que ha tenido las herramientas de inteligencia artificial generativa basadas en LLMs en nuestro mundo es que la implementación se ha empezado a hacer eh, mientras la herramienta todavía sigue en entrenamiento y creo que va a seguir siendo de esta manera, ¿no? Por eso es que seguramente los más estudiosos de ustedes que han tratado de ver los términos y condiciones de estas herramientas, seguramente se habrán topado con esta advertencia de, oye, estoy en entrenamiento, puede que tenga errores, puede que alucine y que cree resultados. Les cuento un caso anecdótico. Cuando recién vine a Chile para empezar los estudios de doctorado, entonces estaba buscando jurisprudencia en XTEM. Y entonces utilicé una herramienta de estas y le pregunté, no, oye, por favor dime las 5 casos más importantes sobre tal tema. Me arrojó los 5 casos eh, y no los encontraba, ¿no? Como que me metía a VLEX, me metía a LexisNexis, no los encontraba, me metía al buscador de Poder Judicial, no los encontraba. ¿Me puedes decir los números de roles? Y me dio los números de roles, ¿no? Ah, bueno, ya, ok, soy yo buscando mal. No existían, no existían los casos, había alucinado, ¿no? Porque en el fondo yo le estaba dando un mal uso a una herramienta que a veces muchas personas le damos un mal uso. Al menos en ese momento, y ahorita voy a hablar de algunas perfecciones que ha tenido este tipo de herramientas, no era una herramienta de búsqueda de información, no es una enciclopedia, era una herramienta de predicción del lenguaje. Entonces, bajo su sistema, bajo los tokens y parametrización que había evaluado, me había dicho lo que probabilísticamente podría haber sido un buen caso sobre el tema X que yo estaba planteando. Y de hecho, mencionaba datos reales de personas reales que habían existido, que habían tenido el problema, estaba buscando sobre esa información, pero se había inventado casos. Em, Esto para comentarle un poco de contexto. Hoy en día, estas herramientas se vienen desplegando en el mercado cuando todavía están perfeccionándose, siguen entrenándose y siguen entrenándose también a partir de los usos que tanto desarrolladores, que también es una plataforma que puede tener ambos lados, tanto desarrolladores como usuarios finales estamos dando a esa herramienta. ¿Ya? Entonces, veámoslo como una especie de preparación para una competencia deportiva, ¿no? Empezamos a hacer ejercicio, desarrollamos un plan, lo ponemos en práctica y si nos va bien, ganamos algo, ¿no? Y si no, jugamos el partido de hoy día por el 9º y 10º lugar de las eliminatorias. Em, ok, les decía que los datos son relevantes como insumo eh, y tienen una relevancia especial en 2 etapas del desarrollo de estos modelos. En el preentrenamiento, que es cuando estamos el preprocesamiento, recién, ¿no? Cuando vamos a recopilar un montón de información para que se pueda empezar a trabajar este modelo fundacional y hay que limpiar toda esa información. Y luego en la etapa de ajuste, que es cuando después de que implementamos vamos a empezar a evaluar y vamos a hacer correcciones en nuestro modelo. La cantidad de data que se requiere para un pre-training, por lo menos si es que pensamos en los grandes LLMs, es abismal, ¿no? O sea, estamos hablando, estos son datos de este año que los saqué de esta página web de Epoch, que hace predicciones, más o menos mirando a partir de información pública, cuántos tokens se maneja para desarrollar un LLM. Mencionaba, de acá
que para desarrollar el último modelo que ha sido entrenado para que se presume que es el más extenso hoy en día, digamos, verificar la información hasta ayer, eran 18 trillones de tokens, ¿no? Es decir, todos esos parámetros se había desarrollado y se había alimentado de 510 trillones de tokens, que tomémoslo en la primera parte como data points, como elementos informativos, textos, grupos de textos, para poder desarrollar esta herramienta. ¿Ya? Ya. Gracias, Andrés. ¿Por qué me cuentas toda esta información? ¿Cómo esto se traduce en alguna teoría anticompetitiva, en un análisis de nuevos ilícitos anticompetitivos? No lo voy a contar yo, voy a desarrollar algo que tangencialmente está planteado como parte de algunos reclamos que se vienen haciendo desde las industrias de la información o industrias noticiosas contra este tipo de herramientas, ¿no? Entonces, todos ustedes seguramente han escuchado o han podido leer los documentos del caso del New York Times versus Microsoft y OpenAI, ¿no? Aunque es un caso de copyright, ¿no? En el que se está diciendo, oye, tú estás utilizando mi información para entrenar tu modelo sin pagarme los derechos de autor, también desliza una idea de que los está perjudicando porque la gente deja de entrar a la página del New York Times porque ya le basta con utilizar ChatGPT para enterarse de la información que ahí aparece. Ya, pero más allá de esa teoría, que no la voy a desarrollar yo ahora, algo que sí es relevante es que a partir de la información que tenía pública, dice, oye, cuando OpenAI sí hacía público el código y la fuente de donde sacaba la información, mencionaba que el New York Times estaba entre las 5 primeras fuentes de información para entrenar. De todos estos trillones de información, en el quinto lugar estaba el New York Times, y si es que vemos ahí, quizás está muy pequeño, pero lo que está marcado en rojo son fuentes públicas, ¿no? En donde se hace web scraping, está Blogspot, está Google, está GitHub, que es este gran repositorio de bases de datos, y lo que está en líneas azules son fuentes noticiosas. Está el Washington Post, está el New York Times, está Wikipedia. Entonces, es cierto, por lo menos hasta el desarrollo de GPT-2, que era muy relevante la data que obtenía de este tipo de información, ¿ya? Y luego dicen, a partir de cierta información en la que ya no desarrollan cada fuente específica, sino cada grupo de datasets, dicen, oye, hay 19 billones de tokens que viene de WebText2, que WebText2 es una base de datos pública que se ha creado a partir de muchas fuentes noticiosas y que a pesar de que no es tan grande como la de Common Crawl, que es hacer un crawling de toda la información que está disponible en Internet, su importancia relativa es bastante más grande que la cantidad. Dice, oye, para la importancia para el entrenamiento es del 22%. ¿Y esto por qué? Porque estas son fuentes más ricas. Son fuentes en donde el lenguaje natural, el lenguaje humano, está mejor desarrollado que simplemente captando cualquier cosa que aparezca en Internet. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la teoría de ellos? Dicen, oye, al final esta herramienta a la que yo le estoy proveyendo información, por la que no me están pagando nada, es la que me puede terminar perjudicando más porque la gente va a dejar de utilizarla. No me voy a referir a esa teoría, más bien me voy a referir a cuáles son los riesgos potenciales, los riesgos exclusorios potenciales para la competencia. Y acá, este es un esquema que está publicado en uno de los updates del reporte que ha hecho la CMA sobre riesgos para la inteligencia artificial y dice, oye, no puedo negar que el auge del desarrollo de la inteligencia artificial, sobre todo la IA generativa, em, se ha dado en un contexto de mucha relevancia de las plataformas digitales. Tanto es así que estas plataformas digitales están participando de alguna manera, sin hacer ningún assessment sobre el poder de mercado que tiene cada una, están participando en varias etapas de la cadena de valor de desarrollo de modelos fundacionales. Tanto en la de computing, tanto en la de data, ¿no? Acabamos de ver cuáles eran las principales fuentes de data, ¿no? Google es una de las principales fuentes de data, tanto en el desarrollo individual de modelos fundacionales propios, como en los partnerships que han implementado con otras instituciones, organismos de elaboración de herramientas de modelos fundacionales. Y obviamente tanto en el deploy, o sea, es decir, en la venta de esos modelos fundacionales para usuarios intermedios o finales, como también para implementar estas herramientas de inteligencia artificial en las propias plataformas que tienen.
Y aquí, si yo les pregunto, eh, a ver, voy a preguntarles, no sé si les pregunto. ¿Cuántos en algún aplicativo, en alguna funcionalidad actual, ya han visto, sin que lo hayan pedido, ya han visto desarrollado una herramienta de inteligencia artificial? Mano alzada. En WhatsApp, ¿no han visto que hay una opción para preguntarle algo con inteligencia artificial? En Google, ¿no han visto que hay esta opción? En su correo electrónico, ¿no hay esta opción para realizar alguna tarea con inteligencia artificial? Sí, pues es cierto, ya se están implementando. ¿Cuál es la teoría, la eventual teoría anticompetitiva del daño, de lo que podría pasar? No estamos diciendo que esté ocurriendo, es que se adopten cualquiera de las prácticas que ya nosotros conocemos, ¿no? Como ventas atadas, como exclusividades, como negativa de trato, porque estos agentes tienen incentivos en distintos niveles de la cadena. Además, parece ser que están integrados verticalmente o están siempre mirando la integración vertical como una posibilidad. ¿Ya? Y simplemente me voy a tomar 2 minutos, por favor, Angélica, para cerrar con una idea que yo estoy planteando, que en realidad se construye sobre la base de una teoría desarrollada por la profesora Catherine Kemp de Sydney sobre los Concealed Data Practices, nuevamente en el contexto de abusos asociados con el uso de datos personales. Ella decía que estas data practices ocurren cuando los proveedores, los términos de los proveedores otorgan una práctica, una protección de privacidad muy débil, sin que los consumidores conozcan claramente cuáles son los términos o los alcances de esa protección, eh, y que la consecuencia de esto es que estas prácticas son ocultas para los usuarios y pueden terminar perjudicando a los usuarios. Este paper está publicado en el European Competition Journal, ¿no? Sobre la base de esa teoría, junto con un autor, Piero Malca, en el año 2023 publicamos este paper en la Virginia Journal of Law and Technology, el año pasado, en el que justamente bajo ese marco teórico planteamos, ok, esto también se puede plantear desde una perspectiva exclusoria, ya no solamente explotativa, los Concealed Data Practices, que supone utilizar teóricamente la información que estamos obteniendo de los usuarios para que nuestra herramienta, el servicio que estemos brindando, sea una red social, sea un motor de búsqueda, sea cualquier plataforma que se nos ocurra, utilice esa data ya no solamente para extraer mayores rentas de nosotros, sino también como un mecanismo para evitar que migremos hacia otros competidores, es decir, potencialmente usan nuestra data para crear estos jardines murallados que eviten la competencia con otras plataformas, ¿no? Y es algo que no conocemos exactamente los términos en los que se usa nuestra data, no conocemos cuáles son los usos que se van a dar a nuestra data y no conocemos qué acciones específicas están tomando con esta data que pueda limitar la competencia. Que si de otra forma, si fuéramos plenamente conscientes de ellos, probablemente seríamos reticentes a otorgar toda esa información. Bajo esa misma teoría, uno podría decir, y acá uso nuevamente el lenguaje de la demanda que está en el caso del New York Times, uno podría decir, oye, esta data, por lo menos desde el lado de los proveedores, ya de los proveedores de la información a partir de las cuales se entrenan estas herramientas, se pueden estar utilizando en contra de los intereses de estos mismos proveedores, ¿no? Entonces, no lo conocemos. Si lo conociéramos, no lo aceptaríamos o no lo aceptaríamos en esos términos porque va en contra de nuestro interés competitivo. Em, Eso de allí, porque esto es una teoría, es una hipótesis, y está bien que como académicos tratemos de hacerlas pasar por una prueba ácida, hoy en día enfrenta su principal prueba ácida, que es que algunas fuentes noticiosas, algunas empresas noticiosas ya están llegando a acuerdos con algunos de estos LLMs, específicamente el caso, por ejemplo, de News Corp, ¿no? Un conglomerado muy grande de información en Estados Unidos, también Associated Press, han llegado a acuerdos con OpenAI para poder utilizar su fuente de información ya siendo compensadas para el desarrollo, para el entrenamiento y el ofrecimiento de algunos servicios. La segunda noticia que está ahí en pantalla es más llamativa, ¿no? Porque ya no solamente se dice que se va a utilizar para entrenar esa información, que era lo que ya conocíamos, sino que además va a utilizarse como un motor de búsqueda. Vamos a implementar la inteligencia artificial como un motor de búsqueda utilizando la fuente de información de las empresas noticiosas. Lo mismo de lo que se quejaba New York Times, algunas otras empresas están diciendo, ok, mete en tu buscador también esta herramienta de inteligencia artificial generativa, con el riesgo de que eso distraiga a mis usuarios, a mis lectores, de
acudir a mi sitio web para enterarse de noticias, ¿no? Entonces, teóricamente creo que se puede analizar este tipo de conductas, pero eso no supone, o sea, acá solamente estoy exponiendo una nueva teoría del daño, esto no necesariamente supone que sea anticompetitivo porque habrá que cotejar las ganancias en eficiencia, ver si es que finalmente el bienestar del consumidor está mejor atendido con este tipo de prácticas, que eventuales efectos exclusorios que creo que sí son posibles en este tipo de casos. Y les dejo mi información de contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, por tu presentación. Les recuerdo, si quieren hacer preguntas, que pueden hacerlo en el QR. Ahora tenemos a nuestro último panelista, Jorge Fantuzzi. Él es economista aquí de la Católica, tiene estudios de magíster en Chicago, es socio de FK Economics y se especializa en libre competencia y cuantificación de daños y perjuicios y ha sido reconocido en dichas áreas en diversas revistas. También ha trabajado en el diseño e implementación de evaluación de impacto de políticas públicas y sociales y ha sido profesor en distintas universidades en materias de economía, organización industrial y productividad. Adelante, Jorge. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes especialmente. Saludo a los ministros del Honorable Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que están presentes. Y por supuesto también a los organizadores y dueños de casa, a quien además les agradezco la amabilidad de habernos invitado a hablar de solución algorítmica. ¿Ah? Em, Creo que es de todos los que hemos pasado por esta mañana, el único tema que se trata especialmente de una conducta, ¿ah? Y una conducta que yo creo que genera mucho ruido, mucho interés. Esto lo saqué de un paper de Joseph Harrington, que además aprovecho de hacer un paréntesis de celebrar el anuncio del señor fiscal en la mañana que dijo que es el invitado al Día de la Competencia este año. Creo que es un buenísimo invitado, tal vez el mejor para este tema. Esta cita básicamente nos muestra que hay un interés, tal vez un temor, ¿m? A este tipo de conducta, a tratar de entenderla. Y por lo menos a mí me pasa que cuando me hablan de colusión algorítmica, inmediatamente me imagino que pongo una cara como esta, ¿no es cierto? Ya entender la colusión es difícil, ¿no? Un caso de colusión nunca es sencillo, pero además le ponemos el apellido de algorítmica y ya inmediatamente nos sentimos en la NASA, tratando de entender, ¿no es cierto?, de qué se trata esto. ¿Ah? Los pocos minutos que voy a tratar este tema, quiero transmitir la idea de que esto no es tan difícil como el nombre que a alguien se le ocurre ponerle. ¿Ah? Que no es tan distinto a lo que ya conocemos en materia de colusión y básicamente tenemos que seguir haciendo el análisis que estamos acostumbrados a hacer en este tipo de casos y de conductas. ¿Ya? Entonces, solamente para ordenar la idea, voy a partir hablando de qué es Machine Learning, cuál es la relación con este tema. De nuevo, un nombre horrible, pero que está estrechamente ligado a la colusión algorítmica, así que tengo que partir por ahí. Voy a tratar de dar una definición de colusión algorítmica y me lo voy a jugar por lo menos con mi opinión de si esto que se entiende como el uso de algoritmos para decidir precios puede ser considerado o no como una colusión sancionable. ¿Ah? Ya, voy a partir por lo más feo de lo feo, que es a lo que están acostumbrados. Yo me imagino que muchos de los abogados que están presentes le ha tocado lidiar con estos betas que ya no se me ocurre una presentación más horrible, digamos, para lo que entendemos como econometría. ¿Ah? Siempre los economistas tratamos de explicar de qué se trata esto y como que tratamos de recurrir a la matemática y en realidad es algo muy intuitivo. Se trata de entender cuáles son, podemos decirlo coloquialmente, tal vez incluso siendo poco preciso, las correlaciones entre distintas variables. ¿Cuál es el patrón estadístico que mejor resume X1 e Y? Eso es beta 1. Y X2 e Y, eso es beta 2. ¿Ah? No es otra cosa que eso, es tratar de entender cómo se relacionan distintas variables. ¿Ya? Y en ciencias sociales, en economía en particular, lo que nos interesa es entender los betas. Por eso lo usamos tanto en los casos que a todos los litigantes en el tribunal le ha tocado llevar, probablemente le ha tocado alguna regresión de algún economista. Se trata de entender los betas, se trata de entender, bueno, cuánto cambiaron los precios, el Y, cuando terminó el supuesto cartel. Eso es tratar de entender entonces si es que
no sé, un requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica, produjo una caída de precio, entonces uno entiende que produjo algún efecto en el mercado. Puede, por ejemplo, concluir que había una colusión efectiva. ¿Ya? O si estuviéramos hablando de una función de demanda, estaríamos tratando de entender cuál es la relación del precio con la cantidad. No es otra cosa que eso. Cuando hablamos de Machine Learning, estamos en otro mundo. ¿Ya? Cuando estamos en Machine Learning, nos olvidamos de todos estos beta y estos efectos, a veces correlaciones, a veces efectos causales, y se transforma inmediatamente en una caja negra. ¿Ah? Fui lo más literal posible para tratar de reflejarlo. Se trata de una caja negra en que ya no nos importa qué explica Y, sino que lo que nos importa es tratar de predecir Y lo mejor posible. ¿Ya? Cuando nuestro sistema de mail envía un correo electrónico, lo manda al spam, lo que está usando es Machine Learning, en que el sistema entendió que cuando un mail contiene ciertas palabras, X, digamos, son X y sus betas, es un mail que es no deseado y por lo tanto lo manda a spam. Predice lo mejor posible, de la manera lo más eficiente posible, Y. Los sistemas que usan imágenes para predecir lunares cancerígenos, lo mismo, está tratando de predecir si el lunar que se observa en una foto es o no maligno. Estoy tratando de predecir Y y me da lo mismo que está dentro de esa predicción. ¿Ya? Esto se parece, elegí, esto es una foto que saqué de internet, ¿no es cierto?, de un algoritmo de Machine Learning, el más feo que encontré para que se entendiera que esto es enredado, que ocurren cosas, que ocurren interacción entre las distintas X, aquí X, W, se interrelacionan unas con otras, distintas capas, algo que no es entendible para el cerebro humano, no es útil para las ciencias sociales o para la economía. ¿Para qué? Para predecir Y. ¿Ya? Y es lo que me interesa finalmente obtener. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el gran aporte del Machine Learning? Que a todo esto es un subconjunto de la inteligencia artificial. Eso tal vez es relevante decirlo. El gran aporte es la capacidad de predicción. Hay un trade-off. Perdemos, por un lado, nuestra capacidad de análisis, nuestra capacidad de entender qué es lo que está ocurriendo, pero ganamos capacidad de predicción. Ganamos nuestra posibilidad de tener mejores, en este caso, por ejemplo, mejor predicción de mis ventas. ¿Ah? De cuánto voy a vender si es que el precio es X, Y o Z. ¿Cuánto voy a vender? No sé, si estoy vendiendo bebidas, no sé, si soy Coca-Cola, ¿cuánto voy a vender si a un precio constante hay más calor o menos calor un día determinado? ¿Ya? Entonces, el gran aporte, y es la revolución básicamente de los datos y de la capacidad, capacidad computacional, ¿no es cierto?, que estamos hablando hace unos minutos, es poder predecir bien. Y esto lo hace mucho mejor, por este trade-off que yo le explicaba, lo hace mucho mejor que los otros métodos que se usan en ciencias sociales. Lo hace mucho mejor que la regresión lineal, que como especie de herramienta que le sirve a todos, ¿no es cierto?, que usamos los economistas en nuestro análisis. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se usa en pricing? Esto es lo que nos va a llevar finalmente a entender lo que es la colusión algorítmica. Paso 1. Soy un empresario, soy tal vez el señor dentro de la empresa que le pone precio a los productos, que tiene que decir los precios. Y lo que hago es que le entrego a mi herramienta, hay muchísimas, o se la paso al analista, digamos, y le digo, oye, entrenar un algoritmo con toda la historia de ventas, de unidades vendidas, de precios utilizados, de precio de mi competencia, si es que el mercado es transparente, de otras condiciones que afectan la venta, como podría ser, no sé, la temperatura en el caso de la cerveza o la bebida. Y quiero que este algoritmo entienda cuáles son estos patrones. No me interesan los betas, no me interesa saber cuánto afecta un grado más o un grado menos de temperatura en la venta de cerveza. Lo que me interesa es tener la mejor predicción posible de mis ventas. Y eso es lo que hace el algoritmo. Aprende estos datos. ¿Ya? Y el paso 2, yo le digo, ahora que aprendiste, señor algoritmo, ahora que aprendiste cómo se comportan mis ventas, lo que te voy a pedir es que elijas el precio a mi producto que optimiza las utilidades. ¿Ya? Esto es en la literatura, o en cualquier lado, lo van a ver como precios algorítmicos. O sea,
en súper sencillo es o utilizar estadística, y aquí eh, lo digo, no es baladí el uso de la jerga, digamos, de decir que es estadística, para elegir aquel precio que optimiza mis utilidades como empresario. ¿Ya? Entonces, aquí el concepto que es clave, que en mi opinión es mejor que el de colusión algorítmica, es el de precios algorítmicos, que es por lo demás el que se usa en los papers de Harrington. Bueno, entonces, la primera pregunta que yo me hice es, bueno, ¿es esto nuevo? De alguna manera, o sea, esta revolución que trajo la capacidad de procesar datos y el machine learning y todo esto que está de moda, ¿no es cierto? ¿Es algo nuevo? No. Aquí ni siquiera hay muchas áreas grises. O sea, ahora se usa Machine Learning, estas cajas negras, pero hace 10 años se usaba econometría y antes de eso se habrá usado métodos más pedestres, Excel y antes la intuición, pero siempre la lógica es sobre la base del aprendizaje, sobre la base de conocer un mercado, de entender cómo se comporta el mercado de acuerdo a ciertas características, elegir un precio. Ahí no hay nada nuevo. De hecho, hace varios años que hay empresas que ofrecen el servicio externo, ¿no es cierto? Externalizado de ayudar a predecir demanda y por lo tanto a proponer los precios óptimos. La única diferencia, y eso es lo que hemos ido ganando gracias a esta revolución en capacidad de almacenamiento y de procesamiento de datos, es que los métodos son mucho más precisos. O sea, ahora puedo integrar mucha más información, ya no quiero entender la temperatura, no quiero entender lo que va a hacer este método, es que me va a decir de manera mucho mejor, más eficiente, cuál es el precio que optimiza o que aumenta mis utilidades. Hasta ahí eh, es, digamos, la novedad. ¿Ya? Esto siempre ha ocurrido, pero ahora es más preciso. Entonces, la pregunta que digamos, motiva todo lo que he dicho hasta ahora es si estos precios algorítmicos, que en mi opinión es el concepto correcto, pueden ser parecidos a los de una colusión. ¿Puedo, puedo, a través de esta optimización como gerente de pricing de la empresa, puedo alcanzar precios parecidos a los de una colusión? Estoy de nuevo, no estoy siendo cándido con la elección de palabras. ¿Pueden ser precios parecidos a los de una colusión? La respuesta es sí, porque unilateralmente estoy eh, eligiendo los precios que optimizan la utilidad de la empresa. Y eso puede ocurrir en colusión sin, bueno, me estoy adelantando, pero puede ocurrir en los distintos mercados y son precios que se pueden alcanzar. En paralelismo consciente, digamos, ya estamos en un mundo, ¿no es cierto?, en el que podemos ver que se pueden alcanzar precios parecidos a los conclusorios sin ninguna necesidad de algoritmo. Entonces, ¿se pueden llegar a estos precios gracias a los algoritmos? Sí. ¿Ya? Entonces, como definición básica, entonces vamos a entender colusión algorítmica como el uso de algoritmos para alcanzar precios parecidos a los de un acuerdo colusorio. No para coludirme, para alcanzar precios parecidos a los de un acuerdo colusorio. ¿Ya? Entonces, ¿es esto ilegal o sancionable, por lo menos como un cartel, como una colusión, para la empresa que usa el algoritmo? No, voy a hacer una mini encuesta, no les voy a pedir que me contesten la pregunta. ¿Quién levanta la mano los que creen que tienen una eh, respuesta preconcebida correcta a esta pregunta? ¿Quiénes le han dado vuelta alguna vez a esta pregunta? Levanten la mano. 1, 2, 3. ¿Quién cree que sabe la respuesta a esta pregunta? 1, 2, 3, levanten la mano. Vea, creo que menos de un 1% de los presentes se la jugarían con la respuesta a esta pregunta. No creo que sea fácil. ¿Ah? Creo que hay que darle más de una vuelta, pero yo me la quiero jugar un poco en por lo menos mi opinión al respecto. Yo creo que acá no hay acuerdo de voluntades. Si yo, acuérdense, estoy en el caso más simple de todo. Yo soy un empresario, yo tengo mi sistema, puede ser con inteligencia artificial, con econometría o con Excel, y trato de optimizar mis precios para tener las mayores utilidades posibles, no me estoy poniendo de acuerdo con nadie. Aunque el resultado sea parecido, o sea, los precios de equilibrio sean parecidos a los de una colusión.
Yo creo que esto simplemente, en este caso base, ya lo voy a ir cambiando un poco, simplemente no hay espacio para una sanción. Esa es mi opinión. Yo sé que estoy en un mundo de grises, por eso ¿ah? Quise dejar la prueba de que nadie se le iba a jugar con una respuesta. ¿Ah? No es distinto, en mi opinión, a un paralelismo consciente. La única diferencia es que estoy usando otra herramienta estadística más, una herramienta estadística más moderna, pero no muy distinto a eso. No es distinto tampoco a lo que existía antes de la popularización del Machine Learning, a cuando había econometría, cuando había Excel o cuando había intuición o talento empresarial. Y por lo tanto creo que de verdad le pusimos un nombre difícil que se llama colusión algorítmica, algo que no es tan nuevo ni tan distinto a lo que ya conocíamos. ¿Sí? Ahora, hay formas en que estos algoritmos sirvan eh, para, como una herramienta colusoria. Yo aquí sí me paso a la otra vereda. Yo creo que de todas maneras sí. O sea, creo que no hay dudas, y bueno, de hecho hay casos, ¿no es cierto? Hay varios bien conocidos en que estas herramientas se pueden usar em, para alcanzar acuerdos. Eso es lo que lo transforma en sancionable, que te ayuden a alcanzar el acuerdo. Si no hay acuerdo, creo que no es sancionable. Entonces, em, solamente algunos ejemplos inventados. Aquí no quiero, por si hay alguno que está siendo investigado ahora por las autoridades, para que no se pongan nerviosos. Em, si yo si yo acuerdo con mis competidores, entregarles a un mismo proveedor, a un externo, entregarle mis datos, digamos que estamos en una asociación gremial. ¿Ah? Oye, y si hacemos algo y contratamos entre todos para que nos salga más barato a un mismo proveedor de pricing, a un mismo proveedor de pricing, y le entregamos toda nuestra información y a todos nos da entonces sus sugerencias. Bueno, eso es otro mundo y yo creo que eso es lo sancionable de eso, es el acuerdo de haber contratado a la empresa porque todos entendemos que nos está llegando la misma sugerencia y que tenemos que seguirla. Eso es lo sancionable, ¿no es cierto? Usar Machine Learning como herramienta de colusión. Esto hay algunos que le llaman como hub algorítmico, es el tipo de conducta que está detrás de esto. Otro ejemplo ficticio, para que nadie se ponga nervioso, tener un algoritmo interno, o sea, que no le pedí, no me coordiné con nadie para ver qué uso, pero que le estoy diciendo que cumple una regla acordada previamente. Obviamente, lo sancionable ahí es el acuerdo. Después yo me puedo desviar de ese acuerdo, igual que en cualquier colusión, pero le estoy diciendo al algoritmo, sigue estas reglas. ¿Ah? Oye, siempre voy a ser yo el de precio más bajo del mercado y cuando el otro baje yo tengo... Y todo eso está acordado en un mail con los competidores. Bueno, eso es lo sancionable, el acuerdo en el contexto, por supuesto, de esta discusión de algoritmos. ¿Ya? Bien, el lado positivo, esto como que hablé de puro riesgo, el lado positivo, y me alegro de nuevo, celebro lo que dijo el fiscal en la mañana respecto de este punto. Es que igual como pueden existir riesgos, yo me quedaría hasta ahí, existe la posibilidad que las autoridades de competencia usen el machine learning, usen la estadística para perseguir, eh, para investigar, para detectar conductas que pueden ser colusorias. Eso en Chile no es nuevo. Yo entiendo que lleva por lo menos unos 5 años la Fiscalía Nacional Económica haciendo esto. Por ahí veo unas cabezas asintiendo, ¿ah? Hay ropa tendida. Entonces, eh, efectivamente esto se ha estado haciendo en el último tiempo. em, es muy útil. ¿Ah? Esto hace no tanto tiempo, hace 10 años, se llamaba screening, ¿no es cierto? Esto de estar buscando a través de la estadística tickets, digamos, como señales de que no sé, se redujo la varianza de los precios de los competidores, al mismo tiempo que aumentó el margen de los competidores. O sea, se suman varias banderas amarillas, digamos. Entonces, varias banderas amarillas juntas, ya una bandera roja, ya algo más de mayor riesgo. Bueno, el machine learning o la estadística avanzada es muy útil justamente para entender este tipo de conducta y ver en tiempo real, detectar cosas que pueden estar pasando. Hay muchas otras cosas que se pueden usar, temas de screening como los que hablamos antes, por ejemplo, en temas de interlocking. eh, eh, Hay la cantidad de usos que se le puede dar a la inteligencia artificial, al machine learning o a la estadística para detectar conducta, yo creo que es bastante ilimitado. ¿Ah? Todo un mundo por explorar. Y eso yo creo que es hoy día
de verdad el mayor desafío en materia de libre competencia. Más que entender estos riesgos como el de la colusión algorítmica, buscar las formas de aprovechar esto para, de una manera prospectiva, propositiva, tratar de detectar conductas como las conocemos siempre, sin mucha novedad. Muchas gracias, Jorge, por tu presentación. Em, Voy a hacer breves preguntas porque atendió el tiempo, siempre hay problemas con el tiempo, así que voy a hacer una breve pregunta para el que quiera responderla. Em, si bien podemos utilizar herramientas de inteligencia artificial para perseguir ilícitos de libre competencia, y eventualmente, y aquí perdónenme mi sesgo, yo soy profesora de Derecho Procesal, entonces me gusta ver cuál es el peso probatorio o cómo se puede presentar como prueba a veces herramientas que vienen, que son externas o que no son tan utilizadas. Entonces yo puedo utilizar la inteligencia artificial para poder probar eventualmente una colusión o un acto que afecte la competencia, como o exclusorio, etcétera. Podría utilizarlo para desacreditar, por ejemplo, indicios que buscan, o sea, al revés, lo uso como defensa. Hay indicios de colusión, no hay prueba directa de un acuerdo entre los competidores. Pero yo, a través de inteligencia artificial, podría utilizar esa herramienta para señalar que es muy poco probable que haya existido esa colusión o esa exclusión o ese ilícito de competencia. ¿Se me escucha? O sea, yo creo que teóricamente sí, ¿no? La respuesta, porque igual como en casos, no pretendo describir la realidad de cada país, pero así como se usa la econometría como defensa, en algún caso para explicar mm, baja correlación, por ejemplo, ¿no? Entre la hipótesis anticompetitiva y los resultados, los potencialmente anticompetitivos, imagino que también se puede utilizar una herramienta que el encargo específico sea no probar digamos, como que cuáles son las hipótesis alternativas de una práctica colusoria, por lo menos en los términos que los conocemos, ¿no? Igual, igual como tú tienes tu sesgo de procesalista, Angélica, yo tengo el mío de economista. Yo creo que la estadística, digamos la econometría, el machine learning son herramientas que son útiles, se usan. A mí me encanta usarlas por lo demás. Pero lo que realmente alimenta el análisis, lo que se puede desacreditar en un caso defensa o ataque, es la economía. O sea, entender de verdad lo que está pasando en la industria, por qué está pasando, em, cuáles son los incentivos de la empresa. Eso creo que es lo realmente relevante. La estadística, en cualquiera de sus sabores, digamos, más o menos sofisticados, es una herramienta para eso. Pero en mi opinión, el, la buena formación económica es la que hace la diferencia. Gracias. La pregunta era también porque en algunos casos se ha considerado que incluso la economía no puede desvirtuar prueba cuando es relativamente directa. Entonces es por ahí donde iba. Pero muchas gracias. Hay otra pregunta que viene del público. ¿Cuáles son sus comentarios a la existencia del seguimiento de precios de la empresa líder a través de inteligencia artificial, que finalmente lleva o puede llevar a una estandarización de precios? ¿Sería ese seguimiento que existe desde siempre, en algunos casos, eh, sancionable? ¿Hay una afectación? ¿Cuál es el bien jurídico ahí que se estaría afectando? Bueno, es que yo creo que lo traté indirectamente a través de lo que presenté. Em, si, si es una decisión unilateral y se usa la estadística, el machine learning o de nuevo, cualquiera de las herramientas para seguir esta decisión unilateral, no veo mucho problema. El problema es cuando esto explícita o tácitamente es el reflejo de un acuerdo. Ese es el problema ese es el problema, digamos, de esta herramienta. Em, eh, Siempre ha existido, tú lo dijiste en la pregunta, siempre ha existido la estadística y siempre ha existido decisiones estratégicas respecto de precios. Uno puede ser el seguidor del líder sin ningún problema y eso es una decisión unilateral y no hay problema. Cuando hay un acuerdo tácito explícito, ahí sí tenemos un problema de competencia. Bueno, y con este panel
con esto damos por terminado este panel. Y ahora tenemos entonces, Cristóbal, va a venir con nosotros Nicolás Rojas, presidente del tribunal, que aquí Cristóbal lo va a presentar. Gracias, Jorge, Andrés y Matías, por esta interesante discusión. Eh, o- Ojalá las máquinas hayan aprendido mucho también hoy día. Muchas gracias a los expositores por sus presentaciones y al público por las preguntas formuladas. Damos por finalizado el segundo panel de esta 14ª jornada de libre competencia de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica. A continuación, y para darle término a la jornada, invitamos a pasar adelante al presidente del Honorable Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, señor Nicolás Rojas, abogado y profesor de la Universidad de Chile y máster en Derecho de la Universidad de Columbia, que nos dará algunas palabras de cierre. Muchas gracias por el aplauso previo a las palabras. Sí. Primero, bueno, hago conmigo los vocativos de toda la mañana y el saludo a todos los presentes en estas jornadas. Quisiera, ante todo, felicitar al programa de libre competencia de la Universidad Católica por relanzar nuevamente estas jornadas después de, entiendo que 5 años que no se realizaban. Creo que el aporte de la academia en cuanto al análisis de fallos, al análisis del impacto que tienen las decisiones de libre competencia, es muy significativo y por tanto celebro que hayan más instancias de discusión académica en relación con los aspectos de libre competencia que tanta falta nos hacen. Ujú. Creo que además en las materias específicas de las que estamos hablando esta mañana, en las materias de la irrupción de los mercados digitales, la irrupción de la inteligencia artificial generativa, el aporte de la academia es todavía más significativo cuando estamos frente a fenómenos que tienen la entidad y la capacidad de crear una disrupción en el conocimiento asentado que podemos tener de determinadas materias. Como hablaba la profesora Fernández esta mañana, el- la discusión que se dio en Europa entre los años, o sea, en la primera década de este siglo, para efectos de alterar la forma en que se estaban analizando los problemas de competencia y pasar a una discusión sobre efectos de las conductas más allá de las formas, y cómo este consenso fue desafiado en los años siguientes por precisamente la irrupción de la digitalización de los mercados y los fenómenos que se observaron que no parecían condecirse con ciertas teorías o con ciertas herramientas que habían sido utilizadas anteriormente y que han dado lugar a nuevas discusiones o a traer de vuelta discusiones que pensábamos que en algún momento estuvieron cerradas. Yo creo que hay un ambiente vibrante en discusión en materia de competencia en los últimos años y por tanto nuevamente agradezco a la Universidad Católica el haber organizado esta jornada sobre estos temas. Eh, Nosotros tenemos una noticia un poco menos emocionante quizás que la del Fiscal Nacional Económico, pero a partir de ayer en la página web de nuestro tribunal se han puesto a disposición del público todas las decisiones de la jurisprudencia antimonopolio de las comisiones desde el año 59 hasta el año 2004. eh, que es un trabajo que estaba pendiente hace hartos años y que creemos que ayuda precisamente a también construir respecto de, o sea, construir el derecho nuevo de la competencia en relación con todo el trabajo que se ha hecho en nuestro país con anterioridad, que nunca tenemos que dejar atrás ni olvidar. Tenemos que construir sobre las bases que hemos asentado anteriormente. Ujú. Creo que las nuevas tecnologías traen, como decía, muchos desafíos en materia de competencia. Hablábamos de eh, competencia algorítmica, precios algorítmicos, colusión algorítmica, la incidencia de la inteligencia artificial. Si el objetivo,
la profesora Fernández nos habló si el objetivo tiene que ser la libre competencia, propender a un fortalecimiento de las reglas de libre competencia y enfrentar estos temas desde la perspectiva de las reglas de competencia, o si podemos adoptar un enfoque de política industrial o un enfoque más bien regulatorio respecto de estas materias. Y esa tampoco es una pregunta que tengamos resuelta en estos momentos. La profesora Domper nos explicó las diferencias entre plataformas y ecosistemas y cómo las distintas tecnologías y cómo se han complejizado los mercados sobre la base, y esto también lo mencionó el profesor Pellegrini, sobre la base de estas tecnologías digitales que hoy están controladas por 5 o 6 actores y donde se desenvuelven todos una variedad de ecosistemas y una variedad de plataformas que se entrecruzan entre sí y que generan problemas de competencia que no habíamos visto hasta ahora, o que bien nos traen de nuevo, de vuelta preguntas que queríamos tener resueltas, como la pregunta por la autopreferencia eh, de la matriz respecto de la filial. Ujú. Profesor Aranguis nos habló de la capacidad de desarrollo de estrategias autónomas sin intervención humana, que se conecta bastante con lo que hablaba el profesor Fantuzzi respecto de la colusión algorítmica y cuándo entonces vamos a estar frente a un comportamiento autónomo o un comportamiento independiente de la gente en relación con las decisiones que adoptan estos. Hay varias preguntas que podemos hacernos entonces también de hasta cuál es el grado de autonomía y cuál es el grado de responsabilidad que va a tener el propietario de estos sistemas autónomos de algoritmos, cómo se dan las instrucciones, qué tan básicas son las instrucciones y cómo se desenvuelven estos algoritmos y estos modelos de inteligencia generativa. Y finalmente, el profesor Calderón nos habló de los modelos fundacionales, ¿no? Y nos habló también de las prácticas, estas prácticas de acaparamiento de datos sin que los consumidores tengan conciencia de estos datos. Y creo que aquí también hay preguntas muy interesantes que se entrecruzan entre el derecho de la competencia y el derecho del consumidor. En derecho, las prácticas de tratamiento de datos y protección de datos muchas veces se ven desde una perspectiva de privacidad y de una perspectiva de protección de los consumidores, pero se dejan de lado o más bien no conversan con los desarrollos que podemos tener en materia de derecho de la competencia. Se habla, por ejemplo, de las prácticas de portabilidad de datos, que muchas veces se han propuesto como medidas adecuadas desde la perspectiva de competencia, pero se soslaya hasta cierto punto si esas prácticas de portabilidad de datos, cuál es la incidencia que tienen en la protección que damos a los consumidores frente a esos datos y cuáles son los incentivos que ponemos a las compañías para recopilar y acaparar cada vez más datos de los consumidores. Y luego, cómo esto influye en ese comportamiento y eventualmente en variables competitivas. Y creo que ahí también es necesario tener un trabajo interdisciplinario bastante más fuerte que pueda analizar estos fenómenos desde distintas perspectivas. Porque como decía al comienzo, la digitalización, o sea, no estamos hablando solamente de mercados digitales, estamos hablando de la digitalización de la vida humana. Todas nuestras interacciones están hoy día mediadas por aparatos digitales. Como decía el profesor Pellegrini, o sea, lo primero que hacemos en el día es revisar el teléfono, lo último que hacemos en el día es revisar el mismo teléfono. Nuestros contactos con personas se hacen a través del teléfono. Tenemos, bueno, en pandemia lo vivimos horrorosamente, pero nuestros contactos sociales se hacían a través de pantallas, ¿no? Nuestra vida está mediada por el teléfono. Entonces, eh, esta digitalización va más allá de un área u otra área específica. El trabajo, de nuevo, interdisciplinario y transdisciplinario se hace mucho más relevante a estas alturas. Y aquí, ya para ir cerrando el cierre, eh, creo que, como mencionaba la profesora Burmeister, al final, las preguntas tienen que ser respondidas, las nuevas preguntas de las nuevas tecnologías son respondidas por el viejo derecho, ¿no? Eh, y las preguntas, por ejemplo, las que nos planteaba el profesor Fantuzzi respecto de qué es lo que vamos a considerar lícito o ilícito, al final es una pregunta normativa, ¿no?
cuáles son los niveles, cuáles son las conductas exigibles a los particulares, cuáles son las conductas exigibles a los privados, qué es lo que podemos esperar, cuáles son las expectativas que generan estas conductas, cómo vamos a manejar esas expectativas en relación con los resultados regulatorios o los resultados de política pública que queremos. ¿Qué pasa cuando la precisión de estos algoritmos de precios es tal que el oligopolio se vuelve exactamente igual que la colusión en cuanto a sus resultados? ¿Eso significa que tenemos que revisar nuestras apreciaciones normativas o que no tenemos que hacerlo? Que más allá de la respuesta que uno pueda dar a priori, tenemos que plantearnos la pregunta, ¿no? Y eso parece ser la discusión que se está dando en el derecho comparado, al menos. Ujú. Las preguntas sobre prueba son significativas también. ¿Qué pasa cuando hacemos nuestra clásica distinción entre prueba directa e indirecta? Y se dice la evidencia económica es evidencia circunstancial o es prueba indirecta sobre las conductas. ¿Qué pasa cuando todas las otras comunicaciones son comunicaciones encriptadas, de las cuales no queda ningún tipo de registro? ¿Cuál es el rol que vamos a dar a esta evidencia económica o evidencia indirecta? En esos casos tenemos que pensar en alguna modificación a los estándares de prueba en relación con este tipo de cosas. Y estas son preguntas que se nos van a plantear con mucha más fuerza en los próximos años y por tanto nuevamente saludo que tengamos desde hoy la discusión al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, por sus palabras. Damos por finalizada esta 14ª jornada de libre competencia. Agradecemos sinceramente a todos nuestros expositores y panelistas y a los asistentes por su valiosa participación y por el entusiasmo demostrado a lo largo del día. Esperamos que la jornada haya sido una oportunidad enriquecedora para reflexionar sobre los desafíos y las oportunidades en el ámbito de la libre competencia, especialmente frente a los desafíos y cambios en el contexto digital y del impacto de las nuevas tecnologías. Agradecemos una vez más a nuestros auspiciadores, Pellegrini Rencoret, Barros Silva Varela de Gil, Estudio Lizana, Ortúzar Vergara Bech, Cariola Díez Pérez Cotapo, Baker Mackenzie, Cuatre Casas, Bordoli Doren, CEDP Abogados, Bofil Escobar Silva, Compass Lexicon y FK Economics. Sin su apoyo, la realización de esta jornada no habría sido posible. Nos despedimos con la esperanza de que podamos encontrarnos nuevamente el próximo año para continuar estas interesantísimas conversaciones. Muchas gracias y que tengan un buen día.